Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué ilusión teneros por aquí. Espero que estéis súper bien, listos para un nuevo viaje por el fascinante mundo de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que os encanta, el amor, la venganza y esas series que literalmente te atrapan desde el primer capítulo y no te dejan respirar hasta el final. Vamos a hablar de algunas producciones turcas que creo que van a dar mucho que hablar en 2025, series que combinan esos elementos que tanto nos gustan, pasión desbordante, giros inesperados, traiciones impactantes y por supuesto, un toque de drama que te hace querer gritarle a la pantalla. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subo contenido regularmente sobre series turcas, recomendaciones, análisis y todo lo que necesitas saber para estar al día de este apasionante mundo. Además, me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabes, un clic y te unes a nuestra familia. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparad vuestro cafecito o té turco, porque vamos a empezar con este recorrido por las series turcas que te van a enganchar en 2025. Empezamos con una serie que ya está generando mucho revuelo incluso antes de su estreno, y que, por lo que he podido investigar, promete ser una verdadera bomba, Sombras del pasado. La trama gira en torno a una joven llamada Elif, una abogada brillante y ambiciosa que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia. El motivo de su regreso no es otro que vengar la muerte de su padre, un hombre que fue injustamente acusado y condenado por un crimen que no cometió. Al llegar, Elif se encuentra con un ambiente hostil, lleno de secretos y mentiras. Descubre que las personas que creía conocer esconden oscuros secretos, y que la verdad sobre la muerte de su padre es mucho más compleja de lo que imaginaba. En medio de esta búsqueda de justicia, Elif conoce a Demir, un apuesto y enigmático hombre que trabaja en el negocio familiar, un negocio que casualmente está vinculado al pasado de su padre. La atracción entre Elif y Demir es innegable, pero su relación se complica a medida que Elif descubre que Demir también está involucrado en la trama que rodea la muerte de su padre. Aquí tenemos un clásico, pero súper bien ejecutado. Amor, odio, venganza, secretos familiares y un pueblo con una larga lista de pecados ocultos. Si os gustan las series con giros inesperados y personajes complejos, Sombras del pasado es una apuesta segura. Los rumores apuntan a que la química entre los protagonistas es explosiva, y que la trama te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último minuto. Pero profundicemos un poco más en Sombras del pasado. Lo que realmente distingue a esta serie es su cuidadosa construcción de personajes. Elif no es simplemente una heroína vengativa, sino una mujer con sus propias vulnerabilidades y dilemas morales. Su regreso al pueblo la obliga a enfrentarse a sus propios fantasmas y a cuestionar las certezas que creía tener. Demir, por su parte, es un personaje igualmente complejo. Su aparente frialdad y distancia esconden un pasado doloroso y una lucha interna entre el deber y el deseo. La serie también se destaca por su ambientación. El pueblo natal de Elif es un lugar asfixiante, donde todos se conocen y los secretos se guardan bajo llave. La atmósfera opresiva contribuye a crear una sensación de suspense constante, y el espectador se siente tan atrapado como Elif en la red de mentiras y traiciones que la rodea. Además, la fotografía es impecable, con planos que resaltan la belleza agreste del paisaje y la decadencia de los edificios antiguos, reflejando la corrupción moral que carcome a la comunidad. Los guionistas han sabido jugar con los clichés del género, dándoles un giro fresco y original. La trama avanza a un ritmo trepidante con constantes revelaciones que mantienen al espectador en vilo. Cada capítulo termina con un cliffhanger que te obliga a ver el siguiente y los giros argumentales son tan inesperados como convincentes. Sombras del pasado no es solo una serie de venganza, sino una reflexión sobre la justicia, la redención y la capacidad del amor para trascender el odio. La siguiente serie de la que quiero hablaros se llama El jardín de los secretos. Esta serie nos traslada a una región costera de Turquía, donde la vida transcurre con aparente tranquilidad. La historia se centra en Leyla, una joven que trabaja como florista en un pequeño pueblo. Leyla lleva una vida sencilla y feliz, hasta que un día descubre una carta antigua escondida entre las flores que le entrega un cliente. La carta revela un oscuro secreto sobre su familia, un secreto que podría cambiar su vida para siempre. A partir de ese momento, Leyla se embarca en una búsqueda incansable de la verdad, una búsqueda que la llevará a descubrir traiciones, mentiras y un amor prohibido que marcará su destino.
En su camino, Leila conoce a Deniz, un atractivo arqueólogo que llega al pueblo para investigar unos antiguos yacimientos. Deniz se convierte en su aliado y confidente y juntos desentrañan los misterios que rodean la historia de la familia de Leila. El Jardín de los Secretos promete ser una serie llena de romance, intriga y paisajes espectaculares. La historia te enganchará desde el principio, y te hará preguntarte cuál es la verdad detrás de los secretos familiares. Además, la serie contará con una banda sonora preciosa que te transportará a la atmósfera mágica del pueblo costero. Aquí tenemos un drama más pausado, pero igualmente adictivo, perfecto para los que buscan una historia de amor con toques de misterio y un ritmo narrativo más contemplativo. Pero El Jardín de los Secretos es mucho más que una simple historia de amor y misterio. Es una oda a la belleza de la naturaleza y a la importancia de preservar el patrimonio cultural. La serie está rodada en escenarios naturales impresionantes, con planos que capturan la magia de la costa turca. Los paisajes se convierten en un personaje más de la historia, y contribuyen a crear una atmósfera evocadora y romántica. La relación entre Leila y Deniz es el corazón de la serie. Su amor nace de la complicidad y la admiración mutua, y se desarrolla lentamente a medida que desentrañan los secretos del pasado. Su romance es un soplo de aire fresco en medio de la intriga y el suspense, y ofrece al espectador momentos de ternura y esperanza. La serie también aborda temas importantes como la discriminación, la injusticia social y la lucha por la verdad. Leila es una mujer fuerte e independiente que se niega a ser silenciada. Su búsqueda de la verdad la convierte en un símbolo de resistencia contra la opresión, y su historia inspira al espectador a no rendirse nunca. El Jardín de los Secretos es una serie para disfrutar con calma, saboreando cada escena y dejándose llevar por la magia de la historia. Es una propuesta diferente a las típicas series turcas, pero igualmente cautivadora y adictiva. La tercera serie que quiero recomendaros es La herencia del lobo. Esta serie se aleja un poco de las típicas historias de amor y venganza, y nos adentra en el mundo de las mafias y el crimen organizado. La historia se centra en Aras, un joven que regresa a Estambul después de pasar años en el extranjero. Aras regresa para reclamar su herencia, el liderazgo de una poderosa familia mafiosa. Sin embargo, Aras no está interesado en seguir los pasos de su padre. Él quiere cambiar las cosas, quiere acabar con la violencia y la corrupción que han manchado el nombre de su familia. Para lograrlo, Aras deberá enfrentarse a sus enemigos, tanto dentro como fuera de la organización. En medio de esta lucha por el poder, Aras conoce a Zeynep, una periodista que está investigando a la familia mafiosa. Zeynep es una mujer fuerte e independiente, que no se dejará intimidar por Aras ni por sus amenazas. A pesar de sus diferencias, Aras y Zeynep se sienten atraídos el uno por el otro. Su relación será un peligro constante, ya que ambos están en bandos opuestos. La herencia del lobo es una serie llena de acción, suspense y romance. La trama te mantendrá al borde del asiento, y te hará preguntarte si Aras logrará cambiar el destino de su familia. Aquí tenemos una propuesta más arriesgada, con escenas de acción bien coreografiadas y una trama que te hará reflexionar sobre el poder, la corrupción y la redención. Si os gustan las series tipo El Padrino o Narcos, pero con un toque turco, La herencia del lobo os va a encantar. La herencia del lobo destaca por su realismo y su crudeza. La serie no escatima en mostrar la violencia y la brutalidad del mundo de las mafias, pero lo hace de forma responsable y sin caer en la glorificación. Los personajes son complejos y ambiguos, y sus motivaciones no siempre son claras. Aras no es un héroe perfecto, sino un hombre atormentado por su pasado y obsesionado con cambiar el rumbo de su familia. Zeynep, por su parte, es una periodista valiente y decidida que está dispuesta a arriesgar su vida para descubrir la verdad. La serie también se beneficia de una excelente dirección y una cuidada producción. Las escenas de acción son espectaculares, con tiroteos, persecuciones y peleas cuerpo a cuerpo que te dejarán sin aliento. La ambientación es impecable, con localizaciones reales en Estambul que te sumergen en el ambiente sórdido y peligroso de la ciudad. La relación entre Aras y Zeynep es el contrapunto romántico de la serie. Su amor es imposible, pero irresistible. Ambos saben que su relación está condenada al fracaso, pero no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro. Su romance es un juego peligroso que podría costarles la vida, pero también es la única esperanza de redención en un mundo de oscuridad y desesperación.
La herencia del lobo es una serie que te enganchará desde el primer minuto y te hará reflexionar sobre la naturaleza del poder, la corrupción y la redención. Es una propuesta arriesgada y diferente que no te dejará indiferente. Y por último, quiero hablaros de una serie que considero que tiene un potencial enorme para convertirse en un fenómeno global, Ecos del Silencio. Esta serie nos presenta la historia de dos gemelas idénticas, Derin y Denise, que fueron separadas al nacer. Derin creció en una familia rica y poderosa, mientras que Denise creció en un orfanato. Años después, el destino vuelve a unir a las gemelas. Descubren su parentesco y deciden intercambiar sus vidas durante un tiempo. Derin quiere escapar de la presión de su familia, mientras que Denise quiere conocer el mundo de lujo y privilegios que le fue arrebatado. Sin embargo, este intercambio de identidades tendrá consecuencias inesperadas. Las gemelas se enfrentan a peligros y enemigos que no esperaban, y descubren oscuros secretos sobre su pasado. Además, ambas se enamoran del mismo hombre, un apuesto empresario llamado Khan. Ecos del Silencio es una serie llena de drama, misterio y romance. La trama te enganchará desde el principio, y te hará preguntarte si las gemelas lograrán superar sus diferencias y encontrar la felicidad. Aquí tenemos una premisa clásica, pero con un toque moderno y una puesta en escena impecable. La serie explorará temas como la identidad, la familia, el amor y la ambición, y te hará reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones en el destino. Si os gustan las series con personajes femeninos fuertes y tramas complejas, Ecos del Silencio es una opción que no podéis perderos. Además, se rumorea que la actriz que interpreta a las gemelas tiene un talento impresionante, y que su actuación es uno de los puntos fuertes de la serie. Lo que hace a Ecos del Silencio tan prometedora es su capacidad para explorar temas universales a través de una historia fascinante y emocionante. La serie plantea preguntas sobre la naturaleza de la identidad, la importancia de la familia y el poder del destino. ¿Quiénes somos realmente? ¿Nos define nuestro origen o nuestras decisiones? ¿Podemos escapar de nuestro pasado? Estas son algunas de las preguntas que plantea la serie, y que resonarán con el espectador. La relación entre Derin y Denise es el eje central de la serie. A pesar de haber crecido en mundos diferentes, ambas comparten un vínculo profundo y una necesidad de encontrar su lugar en el mundo. Su intercambio de identidades es un experimento arriesgado que las obliga a enfrentarse a sus propias inseguridades y a cuestionar sus valores. La serie también se beneficia de una excelente banda sonora y una cuidada fotografía. La música crea una atmósfera de suspense y emoción, y los planos resaltan la belleza de los paisajes turcos y la elegancia de los escenarios urbanos. El personaje de Khan añade un elemento de romance y conflicto a la serie. Su atracción por ambas gemelas complica aún más la situación y pone a prueba la lealtad de las hermanas. Su presencia es un catalizador para el drama y el misterio, y contribuye a mantener al espectador en vilo. Ecos del Silencio es una serie con un gran potencial para convertirse en un fenómeno global. Su historia original, sus personajes complejos y su impecable producción la convierten en una propuesta irresistible para los amantes de las series turcas. Y hasta aquí nuestras recomendaciones de series turcas que creo que van a triunfar en 2025. Espero que os haya gustado este recorrido por el mundo del amor, la venganza y las series que te atrapan. Hemos hablado de Sombras del pasado, El jardín de los secretos, La herencia del lobo y Ecos del Silencio, 4 series que prometen emociones fuertes, tramas adictivas y personajes inolvidables. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuál de estas series os llama más la atención? ¿Tenéis alguna otra serie turca que queráis recomendarme? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y recomendaciones. Además, si ya habéis visto alguna de estas series, me encantaría saber qué os ha parecido. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Si os ha gustado, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo. Y recordad, aquí en el canal encontraréis mucho más contenido sobre series turcas, recomendaciones, análisis y todo lo que necesitáis saber para estar al día de este apasionante mundo. Así que no os perdáis los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un día maravilloso. Adiós.